Hola, saludos. Hoy para la clase número 7 tenemos previsto hablar sobre funciones motoras controladas desde la médula espinal. Espero les guste la clase. Con respecto al contenido que vamos a trabajar en la clase de hoy, vamos a recordar la organización topográfica de la médula espinal ahora para el cumplimiento de las funciones motoras. Vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de unidad motora. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el arco reflejo, los elementos que lo constituyen, los tipos de reflejos existentes y finalmente vamos a ver cómo las respuestas reflejas contribuyen en alguna manera al mantenimiento del tono muscular. Cuando hablamos de función motora debemos estar claros de que involucra tanto el movimiento como el mantenimiento de la postura corporal, sabiendo que estas dos funciones dependerán de una combinación de eventos. Estamos hablando de una combinación de acciones voluntarias moduladas desde los centros cerebrales superiores y por otro lado de respuestas reflejas completamente involuntarias coordinadas a nivel de la médula espinal. Vamos a ver a lo largo de las próximas clases el control motor regido por el sistema nervioso motor conforma el sistema descendente de información motora. Este sistema trabaja, si se quiere, en dos espacios independientes. Empezamos hablando de lo que son los centros de la actividad motora superior y no nos referimos únicamente a la acción a nivel de corteza motora, desde donde se planifica como tal el inicio del movimiento, qué músculos están involucrados, la magnitud del movimiento, sino que también involucran otras áreas como por ejemplo los ganglios basales, el cerebelo y algunas zonas de tallo encefálico. Esto lo vamos a ver a detalle en la próxima clase. Además de esto, tenemos áreas específicas relacionadas con la actividad motora y están llevadas a cabo por circuitos específicos o circuitos ubicados a nivel de la médula espinal. Circuitos, si se quieren, medianamente cerrados, que se hacen valer de receptores sensoriales dispuestos a lo largo de nuestras extremidades principalmente, que captan la información para dar paso a respuestas completamente involuntarias a nivel del músculo esquelético. Vamos a ver cómo, a pesar de que aparentemente trabajan de manera separada, existe una especie de retroalimentación, por supuesto, desde las áreas que llamamos centros motores superiores hacia esos circuitos medulares para finalmente llevar a cabo un control completo de todo lo que relaciona al movimiento. Como decíamos entonces, estamos hablando de movimiento y estamos hablando del control de la postura corporal. Por eso decimos entonces que los sistemas motores cumplen diferentes funciones. Estamos hablando de la principal función, desencadenar la actividad voluntaria a través de la creación o la realización de movimientos voluntarios con un propósito y que son aprendidos. Estamos hablando de caminar, de escribir, de cantar, en el caso de tocar algún instrumento, por ponerles algún ejemplo. Otra de las funciones y una de las más importantes es el mantenimiento o el ajuste de la postura para proporcionar un eje estable a nuestro cuerpo y un fondo estable al movimiento. Esto está llevado a cabo por respuestas, como decíamos, respuestas reflejas, que son rápidas, estereotipadas, es decir, son fijas, son siempre iguales, e involuntarias, controladas a partir de la realización o de la aparición de ciertos estímulos. Y finalmente, una coordinación de la actividad muscular como tal, llevada a cabo por patrones motores rítmicos, es decir, una combinación de movimientos voluntarios que finalmente se convierten en movimientos reflejos automáticos. De la organización de la médula espinal desde el punto de vista de las estructuras que están relacionadas con la función motora. En las clases pasadas recordábamos que la médula espinal estaba conformada por una sustancia gris en la parte interna y una sustancia blanca en la parte externa. Que esa sustancia gris podíamos diferenciar una asta dorsal a nivel de la zona posterior,
una asta ventral a nivel de la zona anterior y una zona intermedia. A su vez, a nivel de lo que era la sustancia gris, podíamos encontrar a nivel de la zona dorsal los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales que iban a recibir información que ingresaba por la raíz dorsal, información que podía tomar dos vías: quedarse a nivel del segmento de la médula espinal para participar en los diferentes circuitos locales o ascender a nivel de los sistemas ascendentes sensitivos como el sistema de la columna dorsal y el sistema anterolateral para llevar la información hasta corteza somatosensitiva. En la zona intermedia vamos a tener diferentes interneuronas que pueden ser de distintos tipos: excitatorias, inhibitorias, con función convergente o divergente, por mencionarles algunas. Y a nivel del asta ventral, que es donde nos vamos a enfocar en las próximas clases, ya que a nivel del asta ventral es donde están ubicados los cuerpos celulares de las neuronas motoras. Esas neuronas motoras, llamadas motoneuronas anteriores, están organizadas en núcleos, pudiendo encontrar núcleos motores somáticos, desde donde se enviará información hacia el músculo esquelético, y nervios o núcleos motores autónomos, de donde se enviará información a nivel hacia músculo liso y glándulas. Desde estos segmentos, entonces, partirán las fibras eferentes que abandonan la médula espinal a través del asta ventral. A su vez, debo recordarles que la zona de la sustancia blanca está organizada en columnas por donde van a descender los diferentes tractos descendentes que vamos a ver en la próxima clase, los cuales están ubicados o estarán identificados a nivel de las porciones ventrales y laterales internas de la sustancia blanca, trayendo información desde el encéfalo a la médula espinal, y para lo que era la parte propioceptiva, más hacia la zona central de esa sustancia blanca. Estos tractos descendentes los vamos a ver a detalle en la próxima clase. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en los circuitos que ocurren a nivel de la médula espinal, es decir, a nivel de lo que es la zona del asta ventral. Esa zona del asta ventral está organizada de una manera topográfica, es decir, así como en corteza cerebral está identificado un mapa somatotópico, una organización topográfica de las diferentes estructuras del cuerpo, también hay una organización especial de las fibras nerviosas que descienden y que llevarán información a los diferentes grupos musculares, pudiendo encontrar entonces una organización en sentido rostrocaudal, encontrando la representación de los músculos axiales prácticamente a lo largo de toda la longitud de la médula, teniendo una representación específica a nivel de los segmentos cervicales y lumbosacro, a nivel de lo que es la parte medial de la médula espinal, y para lo que son los músculos de las extremidades, más hacia la parte lateral del asta ventral, encontrando una representación específica para lo que son los músculos o las partes distales de los músculos de las extremidades más lateralmente, y de los músculos proximales más hacia la zona medial. A su vez, existe una representación de las fibras que van hacia los músculos flexores con una organización o con una ubicación más dorsal en relación a las fibras que traerán información hacia los músculos extensores. Recapitulando, decíamos entonces que en esa sustancia gris íbamos a tener neuronas sensoriales a nivel de la parte dorsal y neuronas motoras a nivel de la parte ventral, pero también teníamos interneuronas. Una de las interneuronas o un ejemplo de interneurona son las células de Renshaw. Las células de Renshaw tienen una función muy importante a nivel de lo que es la actividad motora, ya que tienen una relación muy estrecha con las motoneuronas. Estas motoneuronas, antes de emerger de la médula espinal hacia los diferentes grupos musculares, va a tener la posibilidad de emitir colaterales hacia las interneuronas células de Renshaw para que éstas cumplan su función inhibitoria, específicamente a través de la inhibición lateral. ¿Qué significa esto? Que cuando ellas están activas van a inhibir a las motoneuronas que están alrededor de la motoneurona inicialmente activa,
para evitar la dispersión de la información, para lograr un enfoque más específico, más completo de la información, es las motoneuronas directamente activas o directamente relacionadas y mantener inhibidas o mantener frenadas las motoneuronas que van al mismo músculo o que van a otros músculos que tienen el mismo tipo de actividad. Entonces, las células de Renshaw van a cumplir la función de transmitir señales inhibitorias a las motoneuronas adyacentes con la función de evitar la dispersión de la señal. Hablemos ahora de la unidad motora. Decíamos que las neuronas que inervan a las fibras musculares se iban a llamar motoneuronas y que una sola motoneurona junto con las fibras musculares inervadas por esa motoneurona lo íbamos a llamar unidad motora. Desde el punto de vista morfofuncional, existe una manera de clasificar las fibras musculares y es cuando hablamos de fibras musculares extrafosales y fibras musculares intrafusales. Las fibras musculares extrafosales son las que conforman la mayor parte del músculo, son las que están ubicadas en la parte externa del músculo como tal y son las responsables de generar la fuerza necesaria para la contracción muscular. Por otro lado, las fibras musculares intrafusales están ubicadas en la parte interna del músculo, encapsuladas en una vaina y que conforman un órgano receptor muy importante llamado huso muscular. Como vemos en la imagen, esas fibras intrafusales encapsuladas están ubicadas en paralelo a las fibras extrafusales y ellas no están relacionadas o no tienen participación en la generación de fuerza muscular. Ellas están relacionadas más que todo con actividad receptora, como vamos a ver más adelante. Existe una clasificación de las fibras intrafusales y es cuando hablamos de las fibras en bolsa nuclear y las fibras en cadena nuclear. Como vemos en la imagen, las fibras en bolsa nuclear son fibras que tienen un diámetro mayor y que sus núcleos están aglomerados en la parte central, de allí su nombre, bolsa nuclear. Existen varios tipos, fibras de bolsa nuclear de tipo dinámica y de tipo estática. Por otro lado, las fibras en cadena nuclear son fibras de menor longitud y de menor diámetro, pero son más numerosas y sus núcleos están dispuestos en cadenas. Vamos a hablar de los tipos de motoneuronas. Existen motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa son las fibras nerviosas motoras que van a inervar a las fibras extrafusales, es decir, las fibras que conformaban la estructura externa del músculo, que estaban dispuestas a lo largo de la estructura externa del músculo. Su función, cuando activan a las fibras extrafusales, va a ser generar la fuerza de contracción muscular, generar como tal la contracción muscular. Por otro lado, las motoneuronas gamma son entonces las fibras nerviosas motoras que van a inervar a las fibras intrafusales, es decir, las fibras que conformaban el huso muscular. Acá tenemos en esta imagen entonces la representación de los últimos puntos que hemos hablado. Tenemos en la parte externa las fibras nerviosas extrafusales inervadas por su motoneurona alfa. Y en la parte interna, encapsuladas en una vaina, las fibras nerviosas intrafusales. Aquí podemos identificar los dos tipos que hablábamos, las fibras en bolsa nuclear y las fibras en cadena nuclear, con su inervación motora a través de las motoneuronas gamma. Como comentábamos, las fibras que tienen actividad contráctil son las fibras extrafusales. Las fibras intrafusales están más relacionadas con actividad desde el punto de vista receptor. Ahora bien, la fuerza de contracción de un músculo está graduada por el reclutamiento de las unidades motoras, es decir, mientras más unidades motoras se unan o trabajen juntas, mientras más fibra muscular con
su fibra nerviosa trabajen al unísono, mayor fuerza de contracción se va a generar. De allí hablamos de que podemos encontrar motoneuronas pequeñas y motoneuronas grandes. Por supuesto, las motoneuronas pequeñas van a tener la posibilidad de inervar pocas fibras musculares con bajos umbrales de excitación, por lo que disparan más rápido, pero van a generar menor fuerza de contracción, por lo que estábamos hablando de que hay un menor reclutamiento. Mientras que las motoneuronas grandes van a tener la posibilidad de inervar mayor cantidad de fibras musculares, sin embargo van a tener un umbral de excitación mayor, pero por tener mayor cantidad de fibras musculares activas, van a generar mayor fuerza de contracción. Esto se sustenta en una ley denominada el principio del tamaño, que establece que a medida que se reclutan más unidades motoras, participarán mayor cantidad de motoneuronas, participarán mayor cantidad de fibras musculares, por lo que se generará mayor fuerza muscular o mayor tensión muscular, que es lo que vemos acá. Mientras más fibras musculares se activen, mayor fuerza muscular se podrá generar. Hablemos ahora de los reflejos medulares. Y entonces nos preguntamos qué es un reflejo. Un reflejo es un movimiento o una respuesta muy básica, completamente involuntaria, estereotipada, es decir, que está tipificada, está preestablecida, en la que interviene desde el punto de vista de control motor casi exclusivamente la médula espinal. Esas respuestas reflejas van a producirse gracias a la existencia de arcos reflejos. Un arco reflejo es el circuito elemental del sistema nervioso que comprende, si hablamos del arco reflejo más elemental, un músculo, los nervios que inervan a ese músculo y la acción directa a nivel de la médula espinal. Los arcos reflejos desde el punto de vista de su funcionamiento están organizados en diferentes elementos. Iniciamos con el primer elemento, que es el receptor sensorial, que se va a encargar de captar el estímulo, responder a él y convertirlo en una señal eléctrica, es decir, en un potencial de acción que pueda ser transmitido a lo largo del siguiente elemento, que es la neurona sensorial aferente. Esa neurona sensorial aferente es ese axón, esa fibra nerviosa grande, que va a conducir la información por la raíz dorsal hacia el asta dorsal de la sustancia gris medular, donde va a llegar al tercer elemento, que es el centro integrador. En el centro integrador va a ocurrir la interconexión entre las neuronas aferentes y las neuronas motoras, o con la intervención de interneuronas entre cada una de ellas. A su vez, desde ese centro integrador partirán entonces el cuarto elemento, que es la neurona eferente motora, conformada por esa fibra nerviosa que va a llevar la información hacia el quinto y último elemento, que es el órgano efector, es decir, a las fibras musculares donde se va a generar como tal la contracción muscular. A continuación vamos a ver un video en el que vamos a identificar los elementos del arco reflejo en el ejemplo más característico de respuesta refleja. Cuando estamos cerca de un objeto que es capaz de causarnos daño, inmediatamente retiramos la parte del cuerpo que es más vulnerable. Supongamos que sujetamos un vaso caliente, inmediatamente los receptores captan esta sensación, la convierten en una señal eléctrica que va a viajar por la vía aferente sensitiva hacia la médula espinal, ingresando por la raíz dorsal hacia la sustancia gris a nivel del asta dorsal, y luego a nivel del asta ventral entonces activará las motoneuronas anteriores, que permitirá entonces la salida de la información ahora eferente por las neuronas eferentes motoras, las cuales se dirigirán hacia los grupos musculares necesarios para obtener la respuesta necesaria, que no es más que la flexión del brazo sobre el antebrazo, retirándonos del agente lesivo. Como vemos entonces, esto forma el arco reflejo, un circuito medianamente cerrado en el cual el receptor capta la información, la envía por vía aferente hacia el centro integrador y luego la vía motora lleva la información hacia el músculo necesario de activar.
Por supuesto, vemos entonces cómo esta respuesta es una respuesta rápida y no está involucrada directamente la acción del cerebro, ya que requeriría una mayor inversión de tiempo, por decirlo de alguna manera, para poder enviar esa información hasta allá. Tenemos el arco reflejo que permite la activación de las motoneuronas anteriores, que finalmente son las que van a activar los músculos de una manera rápida e inmediata para poder producir ese efecto deseado. A continuación vamos a hablar sobre los receptores involucrados en las respuestas reflejas. Uno de ellos es el uso muscular, lo hemos mencionado a lo largo de la clase. El uso muscular entonces es un órgano fusiforme en forma de fuso, compuesto por fibras musculares intrafusales y que cuenta con una inervación tanto sensorial y motora. Dentro de las funciones establecidas para este órgano, es un receptor de estiramiento, sensa, por lo tanto, los cambios en la longitud del músculo, permitiéndolo volver a su posición de reposo después de haber sido contraído. Quiere decir que cuando el músculo se estira, el uso muscular capta este cambio de la longitud y en respuesta hace que las fibras musculares vuelvan a su posición inicial. Con respecto a la inervación de los usos musculares, decíamos entonces que tiene inervación sensorial y motora. En relación a la inervación sensorial, está inervado por fibras aferentes del grupo 1A y tipo 2. Recordamos la clase de sensibilidad somática, entonces eran fibras de un grosor importante, fibras mielinizadas. Con respecto a las fibras tipo 1A, se encargan de inervar a las fibras tanto en bolsa nuclear como en cadena nuclear y son las que se encargan de reconocer la velocidad del cambio de longitud, mientras que las fibras de tipo 1B inervan únicamente a las fibras en cadena nuclear y son las que reconocen la longitud de la fibra, es decir, la 1A ve qué tan rápido cambió la longitud y la 2 es la que reconoce cuánto varió la longitud de la fibra. Con respecto a los nervios motores, entonces están inervados por motoneuronas gamma y esas motoneuronas gamma existen gamma dinámica y gamma estática, básicamente relacionadas con las fibras en bolsa nuclear y cadena nuclear respectivamente. Su función va a ser regular la sensibilidad de las fibras intrafusales, ya que el uso muscular, como vamos a ver a continuación, tiene entonces en la parte central actividad receptora y en la parte de los extremos tiene cierta porción que tiene actividad contráctil. Por eso la parte central está inervada por fibras aferentes, dijimos de tipo 1A y 2, y la zona de los extremos por motoneuronas gamma. ¿Cómo actúa el uso muscular? Cuando se producen cambios a nivel de la longitud del músculo, el músculo se estira. Esto produce que las fibras 1A y 2 se activen, se deformen, su estructura se active y a través de ella se conduce información hacia el asta ventral de la sustancia gris medular, aumentando como respuesta la frecuencia de disparos de potenciales de acción a lo largo de las fibras de las motoneuronas alfa, y esas motoneuronas alfa decíamos que iban a ir a las fibras extrafusales del músculo y como respuesta el músculo se contrae. Al contraer el músculo, retorna a su posición inicial. Esa contracción muscular de la que veníamos hablando y que venía como respuesta de la activación de las motoneuronas alfa no ocurre sola, viene acompañada de la activación de las motoneuronas gamma. Como recordamos, las fibras intrafusales en la parte externa, a nivel de los polos, tienen ligera actividad contráctil y hacia ellas van las motoneuronas gamma. Cuando, como parte de la respuesta, se activan las alfa, las fibras extrafusales se contraen, es decir, acortan su longitud y podríamos deducir que lo mismo ocurriría en las fibras intrafusales, pero resulta ser que como la parte central tiene actividad receptora, no, vamos a decirlo de esa manera, no nos conviene que el uso muscular esté completamente acortado, tiene que mantenerse sensible.
De allí la activación de las motoneuronas gamma. Cuando ellas se activan, las partes de los extremos se contraen, lo que causa un leve estiramiento de la zona central de las fibras intrafusales, logrando de esta manera que ellas mantengan su sensibilidad. Es decir, las fibras intrafusales no se aflojan por completo, de modo que mantiene una frecuencia relativamente constante de respuesta en lo que es el manejo del tiempo como tal. Toda esta actividad del uso muscular en ese cumplimiento de su función de mantener la longitud del músculo busca como punto final contribuir en el mantenimiento del tono muscular, el cual está descrito como la resistencia al músculo ante el estiramiento pasivo del mismo. Quiere decir entonces que el principal responsable del mantenimiento del tono muscular es esa coactivación alfa-gamma, es esa activación del circuito gamma que permite entonces mantener la sensibilidad del uso muscular y de esta manera contribuir a ese cambio o a ese control normal del estiramiento, produciendo como respuesta a la contracción muscular que se traduce en esa resistencia del músculo ante el estiramiento. El uso muscular no es el único receptor involucrado en las respuestas reflejas, existen otros, como lo es el órgano tendinoso de Golgi. Esta estructura está conformada por un acúmulo de terminaciones nerviosas que están dispuestas en forma de red entre los fascículos de los tendones, que es ese tejido conectivo que incluye o que engrupa las fibras musculares y que las sujeta a los planos óseos. Por supuesto, entonces van a estar situados en serie a las fibras musculares. Y la función del órgano tendinoso de Golgi es detectar y proporcionar información con respecto a la tensión muscular. Quiere decir entonces que se van a activar cuando el músculo se contrae, eso aumenta la tensión muscular, y si esa tensión muscular es muy grande o es extremadamente fuerte, puede ser considerado peligroso, puede llevar a desgarros musculares, por ponerles un ejemplo. Entonces, contamos con el órgano tendinoso de Golgi para captar esta información y a través del reflejo en el cual están involucrados, producir una respuesta como tal. La inervación sensitiva de este órgano está llevada a cabo por las fibras sensoriales aferentes de tipo 1B. Muy bien, hablemos ahora sobre los tipos de reflejos medulares. Podemos clasificarlos en reflejos monosinápticos y reflejos polisinápticos. Con respecto a los reflejos monosinápticos, llamados también reflejos de elongación o de estiramiento, el ejemplo característico es el reflejo miotático, están clasificados o están determinados por poseer una sola sinapsis, de allí su nombre, monosináptico. Su origen como tal se produce por la activación de ciertos receptores aferentes, ya nos mencionamos los usos musculares. Entonces, siempre que se active un uso muscular, el reflejo que se va a desatar va a ser un reflejo miotático, que es un reflejo de tipo monosináptico. Vamos a ver qué ocurre en este reflejo. Tenemos acá en esta imagen entonces el reflejo rotuliano, uno de los reflejos que prácticamente todos conocen y que es un ejemplo característico de un reflejo de tipo miotático, un reflejo de estiramiento. Inicia el estímulo principal, dijimos que va a ser, si se llama reflejo de estiramiento, el estímulo va a ser el estiramiento del músculo, lo que significa que aumenta la longitud de la fibra muscular. Este cambio de longitud estimula al uso muscular, lo que produce la activación de las fibras nerviosas aferentes que lo inervan, es decir, las fibras tipo 1A y tipo 2. Las fibras anuloespirales, que son las que tienen una mayor velocidad de conducción, se deforman por la activación del uso muscular y envían señales a través de la raíz dorsal hacia el asta dorsal de la sustancia gris medular. A nivel de la sustancia gris medular, la respuesta básica es que va a conectarse directamente con el cuerpo de la motoneurona alfa, y a su vez
la motoneurona alfa va a ir su trayecto saliendo por la raíz ventral hacia las fibras musculares extrafusales, produciendo la contracción o la activación de estas fibras extrafusales, llevando a la contracción del músculo, que es el acortamiento de la fibra muscular. Hay una respuesta, si se quiere, secundaria, que ocurre acá, y es que existe algo que se llama inervación o inhibición recíproca, que acompaña a la mayoría de los reflejos miotáticos, y es que puede haber la participación accesoria. Esto no forma parte del arco reflejo per se, sino que de manera accesoria puede participar una interneurona que va a inhibir a las motoneuronas alfa, que van a ir hacia el músculo contrario, hacia el músculo extensor, para permitir entonces que este músculo se mantenga relajado y poder llevar a cabo la respuesta. Recuérdense que los músculos trabajan de manera sinérgica si los dos músculos realizan la misma función, o de manera antagónica si el músculo realiza la actividad contraria. Entonces, como parte del reflejo miotático, se activa el músculo que inicialmente fue estirado, y de manera accesoria, repito, se produce la relajación de los músculos antagonistas para poder tener la respuesta que evidenciamos cuando evaluamos por el ejemplo de este reflejo, que es la elevación de la extremidad. Siguiendo con el punto de los tipos de reflejos medulares, entonces hablamos ahora de los reflejos polisinácticos. Los reflejos polisinácticos, llamados también reflejos nociceptivos o reflejos cutáneos, la mayoría de ellos son producidos por estímulos procedentes de receptores externos y, como su nombre lo dice, poli, dentro de ellos está caracterizada la integración medular de muchas neuronas, es decir, es multineural, lo que quiere decir que se pueden producir dos o más sinapsis. Existen varios ejemplos de ellos, vamos a hablar de ellos en un rato: el reflejo miotático inverso, el reflejo flexor de retirada, el reflejo de extensión cruzada. Generalmente los reflejos polisinácticos son reflejos con un tiempo de latencia prolongado, no son reflejos tan rápidos, tan inmediatos como los reflejos de estiramiento, ya que la respuesta no abarca un único músculo, sino que abarca diferentes grupos musculares. Incluso las respuestas no están relacionadas del lado estimulado, sino que pueden llegar a producir automáticamente respuestas hacia el lado contralateral. Y generalmente está relacionado con respuestas flexoras, que tienen como función o sirven para alejarse de un estímulo agresor o de un estímulo causante de daño. Vamos a hablar de los diferentes ejemplos. Uno de los ejemplos es el reflejo tendinoso de Golgi, también llamado reflejo miotático inverso. Para este reflejo, el receptor del que estamos hablando es el órgano tendinoso de Golgi, y que, como recordamos, decíamos que el órgano tendinoso de Golgi está conformado por un cúmulo de fibras nerviosas que está relacionado, que está entremezclado con la red que conforman las fibras de los tendones, que sujetan las fibras musculares a los distintos planos óseos. Este receptor, decíamos entonces, que se activa ante un aumento peligroso de la tensión muscular. Cuando el músculo se contrae, esto se traduce en un estiramiento de los tendones, lo que, si llega a ser peligroso, es decir, si la tensión aumenta de manera peligrosa, de manera brusca, se produce la activación de las fibras sensitivas de tipo 1B, que ingresan por la raíz dorsal hacia el asta dorsal de la sustancia gris medular, donde a nivel de la zona intermedia va a hacer sinapsis con una interneurona de tipo inhibitoria, y por ser de tipo inhibitoria, su función va a ser a inhibir a la motoneurona alfa. Esa motoneurona alfa que decíamos iba hacia las fibras extrafusales, pero como está inhibida, no produce una respuesta de contracción, sino que todo lo contrario. Al estar inhibida, las fibras extrafusales se relajan, haciendo que vaya disminuyendo paulatinamente esa tensión muscular, logrando de esta manera ese efecto protector por parte de la activación del órgano tendinoso de Golgi.
Se dice que el reflejo miotático trabaja al unísono, que trabaja en una estrecha relación con el reflejo miotático inverso. Imaginémonos o ubiquémonos en esta imagen. Tenemos un sujeto al cual le vamos a pedir que contenga o que mantenga en sus manos una carga, la cual vamos a ir aumentando paulatinamente. ¿Qué es lo que debe ocurrir o qué es lo que imaginamos que debería ocurrir? Que el músculo se contraiga para que se genere la fuerza de contracción necesaria para que él pueda mantener una ligera flexión del brazo sobre el antebrazo y tener la fuerza muscular necesaria para sostener la carga y que ésta no caiga. Quiere decir entonces que a medida que colocamos carga, el músculo se va a ir estirando, provocando o desatando el reflejo miotático. El uso muscular se activa. Ese uso muscular envía a través de las fibras 1A y 2 información hacia la médula espinal y desde allí entonces se activa las fibras de la motoneurona alfa que van hacia el músculo como tal, hacia el músculo estimulado para que en respuesta el músculo se contraiga, logrando entonces generar la fuerza muscular necesaria para mantener la carga sobre la mano. Si vayámonos al ejemplo de que continuamos colocando peso acá, en respuesta deberíamos tener una mayor contracción. Cuando esa contracción se torna o llega a volverse peligrosa, entonces se activa el órgano tendinoso de Golgi, el reflejo tendinoso de Golgi o reflejo miotático inverso. Lo que produce entonces que se envíe la información, cuidado, el músculo está muy contraído, se active la interneurona inhibitoria, esta inhiba a la motoneurona alfa y en consecuencia el músculo se relaja. Cuando el músculo se relaja, pierde la fuerza muscular y vean lo que ocurre. Entonces vemos cómo estos dos receptores trabajan en el músculo juntos o con una relación muy importante para que contribuyan al mantenimiento del tono muscular sin descuidar la protección propia de las fibras musculares. Otro reflejo que entra dentro de la clasificación de reflejos polisinácticos es el reflejo de flexión o también llamado reflejo flexor de retirada. Es el reflejo característico en el que ante un estímulo nocivo, ante un estímulo lesivo, como respuesta nos retiramos de la zona de cierto estímulo. Ubiquémonos en esta imagen y vemos un chico que está en la playa, en el río, y que sin percatarse pisa una botella. Eso es captado por los receptores del dolor, los nociceptores, que envían esa información a través de diferentes fibras nerviosas. Recuérdense que los nociceptores son receptores que son fibras nerviosas libres o terminaciones nerviosas libres. Envían la información a través de fibras nerviosas aferentes hacia la raíz dorsal, ingresando hacia el asta dorsal de la médula espinal, y vemos que acá se producen varios tipos de sinapsis. Tenemos sinapsis hacia interneuronas excitatorias y sinapsis hacia interneuronas inhibitorias. Las que van hacia las interneuronas excitatorias, a su vez, se conectan con los cuerpos celulares de las motoneuronas que van a ir a través de la raíz ventral a activar a los músculos flexores, produciendo la contracción del músculo flexor, traduciéndose en una flexión de la pierna, alejándola del estímulo lesivo. Generalmente el reflejo flexor de retirada viene acompañado de una respuesta un poco más compleja, dando origen al reflejo de extensión cruzada, en el cual, producto de ese primer reflejo, es decir, de esa respuesta dolorosa que llegó a la médula espinal y que produjo la flexión del lado dañado, del lado estimulado,
fibras nerviosas van hacia el lado contralateral de la médula espinal, donde se adicionan nuevas conexiones con nuevas interneuronas. Interneuronas excitatorias que van, por ejemplo, a activar a las motoneuronas alfa que van a los músculos extensores del lado contralateral para generar entonces la fuerza muscular necesaria para mantener la posición, para mantener el equilibrio, para mantener el tono postural y no perder el equilibrio, no caer en ese momento de la retirada del estímulo doloroso. Entonces tenemos flexión de retirada del lado estimulado y extensión cruzada para alejarnos completamente del estímulo lesivo del lado contralateral. En esta tablita les tengo el resumen entonces de los reflejos de los que hablamos, el reflejo miotático inverso y el reflejo flexor de retirada. Tenemos que el reflejo miotático, su receptor es el uso muscular, que se va a activar con el estiramiento del músculo y que va a producir como respuesta la contracción muscular. El reflejo miotático inverso, producido por la activación del órgano tendinoso de Golgi, cuando hay una contracción del músculo provocando un estiramiento peligroso del tendón, y la respuesta debe ser la relajación de la fibra muscular. Y el reflejo flexor, uno de los ejemplos de los reflejos polisinápticos, que es producido por mecanorreceptores o nociceptores ante un estímulo doloroso, y que la respuesta va a ser la flexión de la extremidad por la activación de los músculos flexores, llevando finalmente a la retirada del estímulo doloroso. Esa sería toda la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Les digo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. La próxima clase vamos a hablar sobre control superior de la función motora. Como siempre, gracias por su atención. Chao, chao.